En este vídeo voy a hablar de el valle inquietante y también de cómo la inteligencia artificial ha cruzado ese valle. ¿Y qué significa que la inteligencia artificial haya cruzado el valle inquietante? ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo? Pues de esto vamos a hablar, pero también vamos a reflexionar sobre cómo este contenido que estás viendo ahora va a dejar de existir dentro de poco. Dentro de poco no habrá humanos, probablemente solo unos pocos que tengan las ganas de ponerse una cámara y pensar qué decir y grabar y exponerse cuando ya es inminente que cualquier persona con acceso a un ordenador pueda introducir unos prompts, crear un avatar digital, crear un guión adecuado al nicho que tiene y crear un vídeo. Crear y editar un vídeo solo dando unas instrucciones a una IA y esa persona no tendrá ni siquiera que dar la cara. Y lo peor de todo es que esos contenidos van a acabar siendo consumidos de forma masiva y van a acabar tapando cada vez más creadores de contenido que quieren transmitir algo útil para su audiencia. Esos creadores dejarán de existir porque habrán sido devorados por los que utilizan de forma activa y profesional la IA. Y eso es peligroso porque van a empezar a dar con van a empezar a tocar las teclas de una audiencia que va a aceptar los contenidos que se transmiten a través de esos canales. Y basta ver que tiene éxito en Internet, en las redes sociales. Cualquier mensaje que pueda ir un poco en contra del consumo, por ejemplo, un poco que no se alinee directamente con la forma de ver la economía o la de consumir constantemente, la de cómo tratamos a otros o las prioridades, qué es importante, qué no, todo lo que no esté alineado con eso va a taparse, no va a existir. Basta ver el tiempo en el que vivimos. Es revelador que el youtuber más potente sea un youtuber que ha hecho su dinero y él lo vio enseguida. Cuando ves un poco su historia de vida, MrBeast, ves que él vio que la gente, cuando hablabas de dinero, ponía la atención ahí, el dinero. El dinero era al final lo que más le importaba a las personas, ni siquiera su salud, ni siquiera la conservación del medio, ni siquiera el futuro de la humanidad. La gente, la masa, la gente, porque tú no eres gente. Tú estás viendo este vídeo y yo sé que tú eres un humano. No eres gente de esa masa, estoy convencido. La masa solo se mueve con la campana del dinero y lo vende absolutamente todo. Cuando oye esa campana, vende su vida, su existencia, su tiempo. Y su tiempo significa incluso su familia, porque si no estás con ellos, no la has vendido. Y hay una barrera entre la necesidad, vender tu tiempo por necesidad o por avaricia. Y el sistema en el que nos han metido, pues ya lo sé, muchas veces no nos queda otra que vender tu tiempo por necesidad, porque no nos han dado las estrategias, las herramientas, ni siquiera la ideología necesaria para encontrar otra vía, para poder vivir, para poder sobrevivir sin ser una pieza del sistema. Porque el sistema, como si fuese Warhammer 40.000, si conoces un poco el lore de ese universo, que por cierto, el arte es por suerte uno de los refugios que aún conservamos, ¿eh? Aunque todo parezca a veces que se desmorona, el arte siempre ha estado ahí como un reservorio de mundos alternativos. Y eso, aunque también se haya comercializado, y ahí hay muchísima teoría detrás de qué pasa cuando el arte se convierte en un producto solo para vender, ¿no? Hay artistas que han hecho mucho juego con esto, incluso el que puso mierda de artista en un bote y lo vendió, y esos botes se acabaron vendiendo por decenas de miles de euros, eh, lo han trabajado, ¿no? ¿Qué pasa cuando el arte es un producto? Pero aún así, el arte sigue siendo increíble. Por eso te menciono Warhammer 40.000, ¿eh? No pienses en ningún momento que el arte, o incluyendo videojuegos, cómics, etcétera, es algo no valioso, porque lo es y muchísimo. De hecho, justamente por estar dentro del universo del arte, pueden jugar con ideas que si las transmitieses en un formato de, por ejemplo, un libro historiográfico o de un manual de posibles cambios económicos, lo que sea, en cuanto pasase la frontera del arte, sería seguramente
censurado, aunque sea a través de editoriales que deciden no aceptarlo. Eso es así. Pues Warhammer 40.000, ¿qué necesita el imperio? Necesita humanos que sigan con esa maquinaria, incluso una vez muertos con los servidores que los convierten los unen a las máquinas para que sigan procesando datos, ¿no? En un bucle sin fin de necesidad de mano de obra y de cuerpos. Pues el sistema quiere eso, el sistema necesita que las personas sigan dentro del engranaje. ¿Por qué te crees si no? Y esto es muy revelador, ¿eh? Esto es duro. ¿Por qué te crees que al final la vida y los sueldos siempre están tan justos? ¿Por qué un trabajador normal nunca podrá ir ahorrando dinero? Siempre cuando siempre sube la vida y se equilibra para que esa persona jamás pueda dejar de trabajar ni un mes. Porque si pudiese dejar de trabajar unos cuantos meses, podría empezar un proyecto por su cuenta, podría hacerse autónomo, empezar una empresa, y todos son trabas, todos son dificultades. Los sistemas te quieren adictos al trabajo, porque es la mano de obra que necesitan. Y eso es terrible, caer en esa rueda. Y yo creo que, aunque sea muy difícil salir, dependiendo del contexto de cada uno, ser consciente de que eso es así y que puede cambiar, puede hacer que al menos el que lo está viviendo, quizás pueda pasar el relevo a los siguientes, porque los cambios sociales, seamos realistas, muchos estamos aquí para que nuestra existencia sirva para que el rumbo al que va la humanidad se desvíe 1 milímetro, pero 1 milímetro en un desvío de un rumbo que es muy largo, va a afectar mucho su trayectoria. Y a veces nos tenemos que contentar con eso. No va a haber un cambio, probablemente, ya te digo, a no ser que sea algo revolucionario. No va a haber ningún cambio a nivel social, o sobre todo de sistema o político en las siguientes décadas, a no ser que haya un colapso. Ahí ya sí que lo veremos. Pero aunque haya un colapso, ya veremos cómo se reconstruye todo. Hay muchas cosas que ya están casi en nuestro ADN, a nivel al menos epigenético, ¿no? Lo que hemos activado, el control territorial, la diferenciación social hoy en día en nuestro sistema, a través de cuánto dinero tienes, antes de qué sabes hacer, depende cuál es tu trabajo, estás en un sitio u otro de la escala. Todo eso está ya en nuestro ADN, ¿eh? Eso de ser cazadores recolectores igualitarios, probablemente ya no estén ni siquiera en nuestra naturaleza. Sería interesante saberlo. O también si podemos volver a ese estado, ¿no? Con unas cuantas generaciones sin civilización, es muy probable que haya otros cambios epigenéticos interesantes, ¿eh? Quién sabe. Pero bueno, a lo que voy, y mira cómo me he desviado. El valle inquietante, lo artificial, todo lo que vas a empezar a ver en Internet va a ser imposible de diferenciar de la realidad. No vas a poder saber si ese vídeo que ves de una madre que abraza a su hijo sonriendo es real o no. Por muchas por muchas expresiones que muestren, incluso lo que hay de fondo, todo, la IA ya cada vez más crea vídeos e imágenes hiperrealistas. Y eso significa que tu cerebro va a reaccionar como si lo que ve es real. Aunque tú veas un rostro que sufre, si está creado con IA, tu cerebro no lo sabe y va a responder de la misma forma que si estuvieses viendo a un conocido que está triste. Y lo malo de eso es que puede desconectarte de la lectura de las emociones de tus seres queridos, porque le vas a dar más importancia a, a cómo, al lenguaje de esa emoción, que a la realidad, que al fondo, al contexto, a la historia, a la memoria de esa persona. Y habrá un momento en el que las personas, si siguen bombardeando su cerebro con esas imágenes, muchas veces la IA por ahora peca incluso de ser demasiado emotiva, de marcar mucho los rasgos, algo que no es tan humano. Hay gente que puede estar muy triste y su rostro está casi igual, pero si tú conoces a esa persona, vas a saber si su pena es profunda o no. Vas a saber por qué, vas a saber qué hay, vas a poder sentir realmente lo que importa. Hay una conexión emocional con esa persona. ¿Qué pasa si el cerebro empieza a acostumbrarse a que una emoción tenga detrás un rostro muy claro? Casi, pues, que tenga un rostro que refleja esa emoción de manual. Pues pasará que nos iremos haciendo fríos con las personas que no muestren esas emociones de forma tan marcada. Nos irán desconectando. Y ya vivimos en un mundo en el que las personas están muy desconectadas de la realidad, en el que cada vez más su fondo, su vida digital se solapa sobre la real.
le dan más importancia a lo que sucede en su teléfono móvil que a lo que les está pasando a ellos mismos. Y eso va a coger un camino mucho más perjudicial con la creación de contenido artificial hecho con IA indistinguible de la realidad. Y el valle inquietante, que antes servía como una especie de cortafuegos para decir, para sentir rechazo ante lo que parece humano, pero no lo es, porque ahora ese valle inquietante, como lo hemos superado, porque el parecido que genera la IA ahora fácilmente supera el 95% y el valle inquietante solo se activa entre el 70 y el 90%, ese rechazo parece humano, pero hay algo que no, y tu cuerpo lo rechaza, casi de una forma muy intuitiva. Cuando eso sucede, vale, no pasa nada. A ti no te van a colar algo que es falso. De la misma forma, si es algo tan burdamente hecho que está entre, ponle, bueno, entre el 0 y el 70% de parecido, te da exactamente igual. No despierta ni rechazo porque sabes a lo lejos que es un robot. R2D2 no te va a crear rechazo. Y C3PO tampoco. Sabes que es un robot. Pero imagínate un C3PO con una piel sintética encima, pareciendo un humano, exactamente igual, moviéndose como se mueve. Solo de pensarlo, estoy seguro que te daría mal rollo, porque estaría en el valle inquietante entre el 70 y el 90%. Pero lo de ahora va a estar por encima del 95%, lo que significa que ya no te va a dar mal rollo, que lo vas a asimilar como si fuese algo real. Y va a ser muy fácil que utilicen eso para estafas, cosa que ya están haciendo, para manipularte poco a poco, porque la manipulación es un proceso largo. Puedes empezar, lo empezaremos a ver en vídeos hechos por otros creadores de contenido con IA, que te venderán una isla paradisíaca con avatares diseñados que parecen reales, haciendo lo que les dé la gana, hablando con unos guiones hechos por una IA con los prompts que han metido esos creadores, mientras ellos están cómodamente en su habitación sin dar la cara. Y tú vas a ver esos paisajes increíbles, cambios de plano, efectos sonoros, esos avatares hablando como si fuese real, y tú vas a ver ese contenido. Y probablemente ese contenido a ti no te va a aportar nada. Al creador de contenido le va a aportar retención, vistas y monetización. Pero a ti no, a ti no, a ti te han secuestrado, han secuestrado tu cerebro, tu atención. ¿Cuántas cosas has dejado de hacer por ver ese vídeo que no aporta nada? ¿Qué sentido tiene crear contenido que no es para hacer que la humanidad sea mejor? En resumen, tienes que desconfiar hoy en día, más que nunca, de todo lo que ves en las redes sociales. No, las redes sociales no, de todo lo que ves en Internet, porque va a llegar el día, y es cercano, en el que hasta las campañas electorales, si no se regula, y aún así no creo que vamos a ver, podrán hacer campañas con IA. Y aunque haya una ley que diga no se pueden utilizar avatares hechos con IA para representar políticos, porque tú puedes clonar de la misma forma que clonas una voz, puedes clonar una apariencia física. Tú imagínate qué bien grabar un vídeo promocional en el que simplemente una IA ha cogido tu aspecto y replica unas expresiones, unos gestos, un guión, un tono de voz increíble. Tú dices, vaya, ese político tiene toda mi confianza y es una IA utilizada por el partido político de turno. Si eso no se regula, mal. Y lo que no se podrá regular nunca, igualmente, es el análisis de datos hechos con IA, saber qué es lo que quieren oír los votantes, crear unos guiones perfectos, quirúrgicos, para llegar a la atención de esos votantes y tener el voto. Y luego seguir haciendo lo que da la gana. Llegarán a gobernar el mundo no las personas más aptas. ¿Y cuándo han sido realmente las aptas de elegir? Porque ya pasa. Imagínate quiénes van a gobernar el mundo cuando hayan mejorado aún las herramientas que les permiten manipularnos, que ni siquiera necesitarán aprender a actuar, porque solo tendrán que aprender a teclear, o ni siquiera teclear, hablar. Ya habrá un momento en el que los teclados serán el pasado y todo será hablado. O, bueno, el pasado. Habrá un momento en el que, quién sabe, implantes cerebrales y no necesitarás ni siquiera hablar y estarás conectado con la máquina. Y hay quien piensa que ese futuro de posthumano o el transhumanismo es algo que va a llegar aún mucho más pronto de lo que pensamos. Un teléfono móvil en tu mano es ya una extensión de tu cuerpo. Accedes a memoria, a información, a comunicación de una forma no tan diferente a la que sería si lo tuvieses implantado en el cerebro. Y lo llevamos pegado tanto tiempo como si ya nos lo hubiesen implantado. Es asqueroso, porque te fastidia la salud mental, te hace perder el propósito, el rumbo, y encima con la
absorción constante de contenido que te genera dopamina constante de forma extrema, sobre todo con las redes sociales de scroll infinito, esas redes sociales basura, han hecho que tu cuerpo tenga que apagar receptores de dopamina para no volverse literalmente loco de la cantidad de dopamina que estás generando con esos hábitos como mirar redes sociales. Como mamíferos sociales recibimos mucha recompensa cuando tenemos interacciones positivas con otros, y eso es lo que hacen las redes sociales. Te meten en tu cámara de eco en los que tienen los otros tu misma forma de ver las cosas y el cerebro eso lo goza. ¿Y qué hace? Se activan rutas epigenéticas que apagan receptores de dopamina, lo que provoca que cuando estás haciendo algo que sí es útil para ti, como hacer deporte, como dar un abrazo a un ser querido, empezar un proyecto largo, aunque las recompensas no lleguen pronto, cuando hagas eso, no sentirás recompensa. Peor aún, no tendrás ni la motivación para hacerlo. Lo que antes te gustaba, porque antes te hacía feliz, leer un libro, leer un cómic, mirar una serie, incluso jugar un videojuego, ya no te gusta si el videojuego no es online, si no estás mirando la película mientras estás con el móvil, si cuando comes con un amigo antes te sentías lleno en el sentido de plenitud, de estar hablando y comiendo algo y hoy en día estás sintiendo la llamada de coger el teléfono móvil si has oído una notificación porque lo necesitas porque te estás aburriendo. Si eso te pasa, no es que seas viejo o que haya... No, lo que pasa es que te han secuestrado el cerebro. Esto, las redes sociales te han secuestrado el cerebro. No, no tanto redes sociales con un contenido más educativo como este, sino no haría contenido aquí. De hecho, he cerrado mi cuenta por muy poco que llevase y aún teniendo algún vídeo que otro en cuentas como TikTok, que tuve uno con más de 180.000 vistas en 2 días, pensé, pero esta red social no la conocía porque antes nunca había tenido TikTok. Lo vi enseguida. Está totalmente rota, es perjudicial para la salud de las personas porque está diseñada solo para captar tu atención. Es terrible y tanta gente está ahí enganchada perdiendo su vida en esas redes. Si finalmente la civilización se acaba tambaleando, como parece que puede pasar por muchas razones, desde un colapso tecnológico, crisis económica sin precedentes, un nuevo riesgo biológico, conflictos bélicos, lo que sea, una mochila llena de víveres o una despensa llena se convierten en carga si tú no eres tu recurso más valioso. Tú, humano, has vivido cientos de miles de años sin civilización. Eso significa que en ti tienes las habilidades para vivir en un mundo que no te sostiene, que no te controla, que no te coge, te pone en una cinta transportadora y aprieta el botón para que seas procesado. Eso eres tú, humano, y lo has sido durante cientos de miles de años. Esto que estamos viviendo ahora, especialmente en las últimas décadas, incluso es que ya no hace falta decir, bueno, la civilización, claro, es que es muy joven, 5.000 años probablemente. Otros dicen 10.000, otros pueden decir, no, es que ya hace 80.000 años había ciudades increíbles. Es que da igual, sean 5.000 años o los que sean. La realidad es que no ha habido un control y una comodidad tan extrema a nivel tan masivo desde el fin de la Guerra Fría. Desde ese momento, año 91, si quieres, 89 con la caída del muro de Berlín, cuando lo quieras marcar, desde ese entonces empezamos un crecimiento económico, un estado de bienestar, todo parecía más o menos ir acomodándose, desarrollo económico, tecnológico brutal, fruto de conflictos bélicos, vale, pero ¿qué ha pasado desde que Internet está en la vida de todas las personas? Desde que el comercio online ha superado al físico, al de ir a una tienda. Es que ya ni siquiera tienes que coger el coche o ir andando a una tienda, ver al que vende, hablar con él, manipular. Ya, es que hoy en día ya todo online y eso va a ir a más, va a ir a más, porque es que ni siquiera te vas a poder desplazar a ciudades porque las carreteras estarán saturadas, el combustible acabará siendo caro, aún más caro. Y será un lujo poder coger un coche e irte. Al final te van a acabar encerrando en cubículos conectados a Internet y en el que como un ratón que aprieta un botón para que le traigan cosas en el laboratorio, lo harás tú. Irás a apretar un botón al teclado de tu ordenador para que te traigan comida, que te traigan agua. Oh, es que te sientes solo. Bueno, tendrás una IA perfecta, ajustada a tus necesidades y te dará todo el apoyo emocional que necesites. Y siempre estará ahí, 24/7, sin fallar, sean las tantas de la madrugada o no, y nunca estará ni cansada ni enferma. Y esa es la vida. Ese es uno de los escenarios futuros que perfectamente pueden darse si las cosas van como van ahora. Por eso te hablaba de si desvías la trayectoria, aunque sea 1 milímetro, quizás eso no llega.
pero ¿tú crees que no va a llegar? ¿Qué crees? ¿Cómo ves el futuro dentro de 15, 20, 40 años? ¿Cómo estaremos los humanos? Ahora, el 50% de la población vive en ciudades. Se estima que dentro de unos 20 años será un 65%. Eso significa más de la mitad de la población mundial viviendo desconectada de la naturaleza. Eso significa que su única forma de vivir y comer será estar en las cintas transportadoras, en esas rutas que te pone la civilización. Si tú vives en una ciudad y vamos a ver cómo serán las ciudades dentro de 20 años, aún más masificadas, con menos espacio por habitante, tendrás que ir siempre a un supermercado a coger tu comida. No serás dependiente al 100% de lo que el sistema te pone, apretando un botoncito en tu ordenador. El agua, la electricidad, la conexión, la alimentación, la medicación que te venderán cuando enfermes. Todo eso se te irá dando a tus peticiones del botón. No serás tú quien tenga que ir a buscarlo, a cultivar, a pescar, a caminar al supermercado. Es que hasta eso te van a quitar. Te van a quitar el derecho a que vayas caminando a un supermercado a comprar tu comida, cargarla en unas bolsas y meterlas en tu coche. Incluso eso será recordado dentro de 30 años como algo medieval, como algo totalmente innecesario para la población del futuro si sigue así, porque como puedes ver hay una tendencia a la comodidad. Cuanto más cómodo es todo, mejor, más éxito. Mira el comercio online, mira Amazon. Cuanta más la gente compra comodidad, aunque eso signifique vender su naturaleza humana, vender su salud, su propósito y su bienestar. Dime comentarios, ¿qué piensas? Hazlo sin miedo, porque parece que la gente tiene miedo hoy en día a pensar si este mundo, tal como se está configurando, es realmente adecuado para nosotros y para la sociedad, las generaciones que vienen. Eso es algo que las personas no piensan y es probablemente de lo que más rechazo me genera. Yo no pienso en mejorar el mundo para mí, sino para los que vienen detrás de mí. De hecho, creo que poco cambio para mejor vamos a ver en esta generación, en lo que nos queda de vida. Pero las personas se centran demasiado en su bienestar, en ellas mismas, ¿no? Y así va el mundo. Así va el mundo. Podríamos poner 1000 ejemplos concretos de grandes magnates que han explotado sus empresas solo para enriquecerse, siendo conscientes al 100% del daño que estaban haciendo en el medio ambiente o en la sociedad. Pero lo han hecho porque se iban a enriquecer, porque sabían que el tiempo que ellos tenían en este mundo es limitado y querían vivirlo por todo lo grande. Porque todas las personas, hay un momento en su vida en la que entienden que el fin del mundo va a llegar. Seguro que va a llegar el fin del mundo. Lo que pasa es que nos va a llegar a nivel individual, a todos, cuando nos llegue la hora. Y eso, hay personas que una vez que parece que lo interiorizan, rompen con todo. Les da igual todo lo demás y siguen la fiesta aunque todo esté en llamas. Pero nosotros no. Aquí, en ATV Adventures, no somos aquí. Aquí buscamos mejorar el mundo. Y si no es en esta generación, será en las siguientes. Pero para hacerlo, primero, tienes que mejorarte a ti mismo. Y para eso, échale un vistazo a los vídeos de Ecosystem en los que voy introduciendo hábitos que provocan cambios epigenéticos que te hacen más fuerte, más listo, más resistente, más humano. Y supera los prejuicios que puedas tener de la calidad de edición, de las referencias a gamificación, si no las entiendes o no entiendes el valor que pueden tener. Dale una oportunidad, porque al final es muy probable que este contenido pueda acabar siendo más útil de lo que su producción, de lo que su nivel de producción hace pensar. Considéralo contenido indie, con poca producción, pero un mensaje muy potente detrás para quien sepa interpretarlo.